¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Estamos viendo la Iglesia de Cristo en Tesalónica, que la hemos llamado, de hecho Pablo la llama la iglesia ejemplar. Miren el versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Estamos en presencia delante de una iglesia nueva. Por si acaso, hermanitos, la iglesia en Tesalónica es una de las iglesias más nuevas del Nuevo Testamento. Es una iglesia que sus primeros inicios, sus primeros comienzos fueron en medio de una gran oposición, de una gran tribulación. Pero a pesar de las tribulaciones que les sobrevinieron a ellos, Pablo da gracias a Dios por la obra de fe de ellos, por el trabajo de amor de ellos y por la constancia en la esperanza del Señor Jesucristo. Miren el versículo 3, 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de ser una iglesia nueva y bien atribulada. Ustedes ya lo saben, una iglesia bien atribulada, a pesar de los sufrimientos de esta iglesia, Pablo puede enorgullecerse, Pablo puede gloriarse, Pablo puede sentir el gozo de la obra de fe de ellos, del trabajo de amor que están realizando y de la constancia que ellos tienen en la segunda venida del Señor Jesucristo. Pablo no tiene dudas de que la iglesia en Tesalónica son los elegidos de Dios. ¿Por qué? Ya lo vimos el jueves pasado, versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Dios hizo su propia elección. ¿Cuál fue la elección de Dios? Enviar a Jesucristo al mundo para salvar a todos los pecadores. Esa fue la elección de Dios. Dios tuvo su propia elección. No escatimar a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y los tesalonicenses también hicieron su propia elección. ¿Cuál fue la elección de los tesalonicenses? Respondieron con obediencia al evangelio que se les predicó, al evangelio que Pablo les llevó a la ciudad de Tesalónica. Entonces, los tesalonicenses hicieron su propia elección al obedecer el evangelio de Cristo. ¿Y cómo saber de que los tesalonicenses, la elección de ellos fue una elección totalmente divina, totalmente espiritual, totalmente de Dios? El fruto que vemos en el versículo 3, el trabajo de amor, la obra de fe de ellos, el trabajo de amor de ellos y la constancia y la esperanza en la segunda venida de Cristo. Esos tres frutos son evidencias, son muestras
de que los tesalonicenses son elegidos por Dios, de que ellos aceptaron la elección de Dios. Entonces, ¿cómo una persona puede estar segura de que ha sido elegida por Dios, ha sido elegido por Dios? ¿Cómo poder estar seguro? Por lo que dice el verso 3. Se ve, se refleja la obra de fe de ellos, se refleja en el trabajo de amor de ellos, se refleja en la esperanza que ellos tienen en la segunda venida de Cristo. Esas son las evidencias que son los elegidos de Dios, los hermanos de Tesalónica. Ahora, esto sube un poco de nivel, porque dice el versículo 6 que nos corresponde en esta noche, y vosotros no solamente son los elegidos de Dios, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, los apóstoles, imitadores del Señor Jesucristo. De hecho, en el capítulo 2, versículo 14, miren, en el 2:14, Pablo dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Es increíble. Esta iglesia es tan ejemplar, es tan modelo, a pesar que es una iglesia joven, una iglesia nueva, una iglesia que tuvo inicios de gran tribulación y todavía están en tribulaciones. Cuando Pablo les escribe la primera carta y la segunda carta, todavía están inmensos en la tribulación. Aún así, ellos son imitadores de los apóstoles, ellos son imitadores del Señor Jesús, ellos son imitadores de las iglesias de Cristo que están en Judea. Uno podría preguntarse en estos momentos, ¿de qué manera los hermanos de Tesalónica son imitadores de los apóstoles? Son imitadores del Señor Jesús, son imitadores de las iglesias de Cristo que están en Judea. ¿En qué forma los hermanos de Tesalónica están imitando a los apóstoles, imitando al Señor Jesucristo y imitando a las iglesias de Cristo de Judea? Dice el versículo 6, 1:6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿en qué sentido, de qué modo la iglesia joven de Tesalónica llegó a ser una iglesia imitadora de los apóstoles, imitadores de Jesucristo, imitadora de las iglesias de Cristo de Judea? ¿De qué manera? Y me parece a mí que tiene que ver con haber recibido la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Me parece a mí. Por ejemplo, imitadores de los apóstoles en Hechos capítulo 5, miren, Hechos capítulo 5, libro de los Hechos capítulo 5, cuando a los apóstoles se les prohíbe anunciar el evangelio, se les prohíbe hablar de Jesucristo y los azotaron a los apóstoles, los intimidaron, los azotaron, los encarcelaron. Y dice Hechos 5, versículo 40, y convinieron con él, con Gamaliel, y llamando a los apóstoles,
llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas por causa del nombre. En ese sentido, los tesalonicenses son imitadores de los apóstoles, porque los tesalonicenses también recibieron la palabra de Dios, y cuando obedecieron la palabra de Dios, vinieron tribulaciones sobre ellos, vinieron amenazas sobre ellos, se causó un gran alboroto en la ciudad de Tesalónica, pero ellos igual recibieron la palabra de Dios con gozo del Espíritu Santo. En ese sentido, los tesalonicenses son imitadores de los apóstoles. Están sufriendo como los apóstoles, están siendo perseguidos como los apóstoles, pero en medio de la tribulación y de la persecución, gozo del Espíritu Santo. Gozo por sufrir por el nombre del Señor Jesús. Es en ese sentido que ellos están imitando a los apóstoles. De hecho, en el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, cuando Pablo les relata la experiencia en Filipos, y esta es otro ejemplo de cómo los tesalonicenses imitaban a los apóstoles. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 y 2, dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vana. Y aquí viene: pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipo, los apóstoles Pablo y Silas fueron ultrajados, fueron encarcelados, fueron azotados, fueron puestos en el cepo del calabozo de más adentro en Filipo. Como sabéis, tuvimos valor en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. En ese sentido, los tesalonicenses son imitadores de los apóstoles, porque ellos también obedecieron el evangelio y están predicando el evangelio en medio de gran oposición. En ese sentido, los tesalonicenses son imitadores de los apóstoles. Ese es el sentido. Están siguiendo el mismo ejemplo de los apóstoles. Recibieron la palabra en medio de gran tribulación y continúan obedeciendo la palabra en medio de gran tribulación. Ejemplo que están siguiendo los tesalonicenses. También el capítulo 1, versículo 6, nos dice que son imitadores del Señor Jesús. Mire el 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. La pregunta es exactamente la misma. ¿En qué sentido los tesalonicenses están siguiendo las huellas, las pisadas, el ejemplo? ¿En qué sentido los tesalonicenses están imitando al Señor Jesús? Y la respuesta tendría que ser exactamente la misma. Porque Jesús, en camino a la cruz, camino al Calvario, Jesús iba con completo gozo a la cruz. Si usted no lo sabe, cuando Jesús va a la cruz, según Juan capítulo 15, él va en completa paz. De hecho, Jesús les dice a los apóstoles antes de ir a la cruz: mi paso dejo, mi paso doy. Y Jesús también les dice a los apóstoles: mi gozo estará en vosotros. Cuando Jesús va a la cruz, va en completa paz, en completo gozo. Cuando Jesús va cargando la cruz, él va a la cruz con el gozo puesto delante de él. En ese sentido, los tesalonicenses, a pesar que están siendo atribulados, a pesar que están sufriendo, a pesar que lo están persiguiendo, ellos siguen teniendo el gozo del Espíritu Santo. Entonces,
En ese sentido, los tesalonicenses son imitadores de los apóstoles, son imitadores del Señor Jesús. En otras palabras, ellos están siguiendo las huellas, las pisadas, el ejemplo de Cristo en sufrir con gozo por el Evangelio, por el nombre de Cristo, por el nombre de Dios. Ese es el sentido. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Recuerden que las iglesias de Macedonia estaban pasando una gran prueba de tribulación y además la profunda pobreza de ellos. Pero ellos abundaban en gozo del Espíritu y en riqueza de generosidad. Y una de las iglesias de Cristo de Macedonia que leemos en 2 de Corintios capítulo 8 es precisamente la iglesia de Tesalónica, junto con la iglesia de Filipo y junto con las iglesias de Berea. Entonces, imitadores de los apóstoles, imitadores de Cristo, por el gozo que ellos sienten, a pesar de la pobreza extrema, a pesar de la tribulación que están pasando, hay gozo del Espíritu, hay completa paz en el corazón de ellos, hay seguridad. Ellos siguen haciendo una obra de fe, siguen trabajando con amor y siguen esperando la segunda venida de Cristo. Y eso los convierte a ellos en imitadores, imitadores de los apóstoles, imitadores del Señor Jesús. ¿Se entiende, cierto? Ok. Continuamos, por favor. Dice el versículo 6, termina el versículo 6, recibiendo la palabra en medio de gran oposición. En medio de gran oposición. Claro, los apóstoles cuando predicaron, lo hicieron en medio de gran oposición. Cuando Jesucristo predicó el anuncio del reino de los cielos, también lo hizo en medio de gran oposición. Uno tiene que pensar que cada vez que se predica el evangelio, va a haber oposición. Van a haber obstáculos. Van a haber amenazas. Cada vez que se predica el evangelio. Y por esta razón llegamos al versículo 7. Miren el versículo 7, por favor. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Uno tendría que preguntarse inmediatamente, ¿ejemplo de qué? La iglesia de Tesalónica llegó a ser ejemplo a todos los de Macedonia, a todos los de Acaya que han creído. Y aquí viene, porque partiendo de vosotros, de los de Tesalónica, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, no solo en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y aquí está el versículo 7. De manera que habéis sido ejemplo a todos los que están en Macedonia y a todos los de Acaya, a todos los que han creído.
Entonces la iglesia de Cristo en Tesalónica es un ejemplo, es un modelo para todas las iglesias del Señor. El ejemplo, la conducta de la iglesia de Cristo en Tesalónica está inspirando, está llamando la atención a las demás iglesias del Señor. La conducta y el ejemplo de la iglesia de Cristo en Tesalónica está afectando la vida de otras iglesias, de otros cristianos. Imagínate el testimonio, el ejemplo, la conducta poderosa de los hermanos de Tesalónica, que están en boca de todas las iglesias de Macedonia, están en boca de todos los que han creído en Acaya. ¿Pueden imaginarse eso? Lo que puede ser una conducta, un ejemplo de una congregación. Lo que puede inspirar, lo que puede afectar, lo que puede traspasar cuando una iglesia llega a ser modelo, llega a ser ejemplo, llega a ser una iglesia inspiradora para otras iglesias. Uno tiene que preguntarse ahora, ¿ejemplo en qué? ¿Modelo de qué? Si las iglesias de Tesalónica eran modelo y inspiraban a otras, ¿las inspiraban a qué? Mira el versículo que viene, el versículo 8, versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Porque partiendo de vosotros, de ustedes, hermanos de Tesalónica, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada. Es decir, que la iglesia de los tesalonicenses es un ejemplo de una iglesia misionera, de una iglesia que predica a Cristo, de una iglesia que predica el evangelio en todo lugar y por todas partes, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las persecuciones, a pesar de la pobreza de ellos, a pesar del hambre de ellos. Ellos llegaron a ser ejemplo en divulgar la palabra del Señor, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Hermanos míos, hay tres cosas importantísimas aquí. Tres cosas. Anótenla, por favor. Número 1, versículo 8. La palabra ha sido divulgada. Divulgada. 2, vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Fíjense el versículo 8. La palabra ha sido divulgada por los tesalonicenses. Vuestra fe en Dios se ha extendido en todo lugar, en toda Acaya, por toda Macedonia. Y los apóstoles dicen, no tenemos necesidad nosotros de predicar nada, de hablar nada. Esa es la gran reputación de la iglesia. La iglesia de Tesalónica es ejemplar, es modelo, es inspiradora por
su proclamación, por divulgar, por predicar, por anunciar, por extender el evangelio, no solo en Macedonia, no solo en Acaya, sino que en todo lugar. Vuestra fe en Dios, la fe en Jesucristo, se ha extendido por todas partes. Entonces, piensa en esto. Piensen en esto. La iglesia en Tesalónica no solamente recibió la palabra de Dios en medio de gran tribulación, la iglesia de Tesalónica no solamente estaba viviendo la palabra de Dios, sino la estaba divulgando, la estaba predicando en todo lugar. Ha salido de ustedes la palabra del Señor, ha sido divulgada la palabra del Señor. Por eso estos hermanos son elegidos por Dios, son seleccionados por Dios, la obra de fe de ellos, el trabajo de amor de ellos, la constancia y la esperanza de la segunda venida de Cristo. Estamos en presencia de una iglesia ejemplar, hermanos. No solo recibieron la palabra, no solamente obedecieron el evangelio ellos. Para ellos no fue suficiente haber recibido la palabra de Dios, no fue suficiente haber obedecido el evangelio de Dios. Ellos querían hacer algo más, divulgar este evangelio, predicar este evangelio, extender este evangelio, anunciar este evangelio. Y vuelvo a leer el versículo 8. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Y ustedes podrían colocar en estos momentos, yo podría haber colocado un mapa de las regiones de Macedonia y las regiones de Acaya, y todo lugar. Ellos evangelizaron en todas partes. Hermanito, Segunda de Corintios dice que la iglesia en Tesalónica era extremadamente pobre. Eran los mendigos de Macedonia. Los mendigos de Macedonia. Y pudieron divulgar la palabra de Cristo, divulgar la palabra de Dios, no solo en toda Macedonia, no solamente en Acaya, sino que en todo lugar llegaron con el evangelio de Jesús. El evangelio estaba siendo conocido en todo lugar por los de Macedonia. Al final los apóstoles dicen en el versículo 8, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La iglesia en Tesalónica es una iglesia que proclama. La fe de los hermanos en Tesalónica está siendo llevada en todo lugar. Es decir que, lo digo de esta manera, la iglesia de Cristo en Tesalónica se tomó muy en serio, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Se lo tomaron muy en serio. Y si quisiéramos profundizar un poquito más, y quiero insistir en el concepto, hermanitos, si quisiéramos profundizar un poquito más, hermanitos, la iglesia en Tesalónica no tenía humanamente ningún recurso humano. Si eran extremadamente pobres. Ningún recurso, pero ningún recurso. Estos hermanos de Macedonia, los tesalónicas, fueron los que ofrendaron más allá de sus fuerzas. Estos son los que vieron como un privilegio ofrendar. Estos son los que le rogaron a Pablo. Estos son los hermanos que Pablo dijo que se ofrendaron primeramente
al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Segunda de Corintios capítulo 8 del 1 al 5. Estos son los de Macedonia. ¿Qué les parece? Por eso estamos frente a una iglesia ejemplar, una iglesia modelo, una iglesia que las tribulaciones no las detiene, las pruebas no las detienen. Nada detiene a la iglesia de Cristo de Macedonia. Nada la detiene. Ellos predican el Evangelio, divulgan el Evangelio en todo lugar. Hasta que los apóstoles dijeron, de modo que nosotros no tenemos necesidad de predicarle a nadie. ¿Por qué? Porque ustedes le han predicado a todos. ¿Qué les parece, hermanitos? Me gusta este pasaje porque estamos estudiando los martes el nuevo nacimiento de Juan capítulo 3, el nacer del agua y del espíritu. Y yo veo aquí las evidencias de una persona que ha nacido de nuevo, realmente del agua y del espíritu. Evidencias en el versículo 3, obra de vuestra fe, trabajo de amor, constancia en la esperanza del Señor Jesucristo. Y aquí hay otra evidencia, una persona que nace de nuevo, divulga el Evangelio, extiende el Evangelio, predica el Evangelio, anuncia el Evangelio. Esos son los frutos de un nuevo nacimiento. ¿Y cómo lo sé? ¿Cómo lo sabemos? Miren el versículo 9, por favor. ¿Qué dice el versículo 9? Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. Ahí está. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El pasado de los tesalonicenses es un pasado totalmente oscuro, como el nuestro. Como el nuestro. Los tesalonicenses estaban muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Vivían conforme al príncipe de la potestad del aire. Y los tesalonicenses fue en el pasado, eran una ciudad idólatra, una ciudad pagana, una ciudad entregada a los ídolos. Los tesalonicenses se caracterizaban por servir a otros dioses, por servir a otros ídolos, por entregarse a otros dioses que no era el Dios verdadero. Uno podría preguntarse, ¿qué es realmente un ídolo? Un ídolo es algo, un ídolo es alguien que se opone en medio entre Dios y yo. Un ídolo es algo a quien yo le entrego mi mente, le entrego mi tiempo, le entrego mi corazón, le entrego mi fuerza, le entrego mi amor, le entrego mi confianza, le entrego todo. Ese es un ídolo. Por eso la palabra importante aquí, os convertisteis. Te conviertes a Cristo, te conviertes a Dios. Un ídolo es cualquier cosa, lo que sea, que está ocupando el lugar que le corresponde a Jesucristo, que le corresponde a Dios. Es cualquier cosa que se interponga entre Dios y yo. Mi trabajo, mi dinero, mi equipo, un vicio, lo que sea. En pocas palabras,
Un ídolo es cualquier cosa que ocupa el lugar que debería ocupar Jesucristo en tu vida y en mi vida. Pero los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos, versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. Uno podría preguntarse en el verso 9, ¿con qué propósito los tesalonicenses se convirtieron a Dios? ¿Con qué propósito se convirtieron? Dice el versículo, ellos se convirtieron para servir a Dios. Hermanos míos, este es el primer fruto. Me convierto a Cristo para servir a Cristo, para seguir a Cristo, para glorificar a Cristo, me convierto en un esclavo de Cristo, en un siervo de Cristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿a dónde quieres que yo vaya? Uno se convierte para servir a Dios. ¿Cómo es posible que hay gente que se está bautizando y no está sirviendo a Cristo, no está sirviendo a Dios, no está haciendo obra de fe, no está haciendo un trabajo de amor, no está divulgando la palabra de Cristo? ¿Qué es eso? ¿Te mojaste en el bautismo? ¿Te bañaste solamente? Eso no es convertirse. Eso no es nacer de nuevo. Las evidencias de una persona que se convierte de los ídolos a Cristo o al Dios vivo, comienza a servirle. Repito el concepto, en obra de fe, en trabajo de amor, y espera al Señor Jesucristo que venga del cielo. Eso es convertirse a Jesús. De hecho, Pablo lo dice mejor que yo. Mira, es que Pablo es inspirado por Dios. Y lo respeto, él es inspirado por Dios, yo no soy inspirado por Dios. Mira, 2 Corintios capítulo 5, es el pasaje que me corresponde para el próximo mes aquí en Nogales. Es un buen pasaje. 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y aquí viene, y por todos murió, y aquí viene, para que los que viven ya no vivan para sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó por ello, el que se convierte. ¿Y por qué digo que estamos hablando del nuevo nacimiento? Porque estamos hablando de la nueva criatura. Porque mira el versículo 16. Mira el versículo 16. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, que el que es una nueva criatura, el que se convierte a Cristo, número uno, ya no vive para él, sino que vive únicamente para aquel que murió por él y resucitó por él, sirviéndole, amándole, haciendo obra de fe, trabajo de amor. ¿Sí? Sirve al Señor Jesucristo. Lo sirve divulgando la palabra, proclamando la palabra, anunciando la palabra. Eso es convertirse de las tinieblas a la luz. Volvamos a Tesalonicenses, por favor. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos se convirtieron para servir a Dios. Ellos entregaron sus vidas a Dios, entregaron su corazón a Dios, entregaron sus fuerzas
a Dios, entregaron sus recursos a Dios, entregaron su tiempo a Dios, entregaron su vida a Dios, al Dios vivo, al Dios verdadero. Abandonaron los ídolos, dejaron la vida antigua, dejaron la vida vieja, dejaron la vida de oscuridad, la vida de tinieblas. Esas son las evidencias de lo que significa convertirse a Jesús. Servir a Dios. Servir al Dios vivo y verdadero. Y además, nuestro tema es la segunda venida de Cristo. Recién llegamos al versículo 10. Y esperar de los cielos. La pregunta es, ¿cómo espero al Señor Jesucristo? ¿Cómo puedo prepararme y esperar al Hijo de Dios? Mira el capítulo 1, versículo 3. ¿Cómo esperamos al Hijo de Dios que viene desde el cielo? Haciendo obras de fe, haciendo trabajos de amor y siendo constante en la esperanza del Señor Jesucristo. Versículos 8, ¿cómo esperamos al Señor? Divulgando la palabra de Él, extendiendo nuestra fe en todo lugar. ¿Cómo esperamos a Jesús? Sirviéndole. ¿En qué puedo servir al Señor? ¿Qué obra de fe puedo hacer para el Señor? ¿Qué trabajo de amor puedo hacer para Cristo? ¿Cómo puedo divulgar su palabra? ¿Cómo puedo divulgar su mensaje? El futuro de los tesalonicenses es un futuro glorioso. Es una esperanza viva la que tienen ellos. Ellos esperan de los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, a Jesús. Ellos están esperando a Jesús, pero lo están esperando sirviéndole, esperándolo, divulgando su palabra, haciendo obras de fe, haciendo trabajos de amor. Y vemos en toda la carta que ellos están esperando, y la esperanza de ellos es una esperanza constante en la venida de Jesús. Mira el capítulo 2, versículo 19, 2:19, por favor. Capítulo 2, 2:19. Pablo dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Wow, ellos están esperando la venida de Jesús. Capítulo 3, versículo 13, 13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensible en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ellos se están preparando, se están santificando el cuerpo, el alma y el espíritu para esperar la venida del Señor Jesucristo. En el capítulo 4, versículo 16, 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ellos están esperando al Señor. Ellos están esperando un arrebatamiento. Ellos están esperando el encuentro con el Señor Jesucristo. Ellos están esperando, pero lo están esperando sirviendo al Señor, haciendo trabajo de fe, obras de amor, divulgando la palabra. En el capítulo 5, versículos 1 y 2, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones,
No tenéis necesidad, hermanos, que yo escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Por tanto, velad y estar preparado. En el capítulo 5, versículo 23, 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No hay duda que esta iglesia está esperando al Señor Jesucristo. No hay dudas. No hay duda que esta iglesia está esperando la venida del Señor Jesucristo. Y repito el concepto. Están esperando a Jesús, realizando obras de fe. Están esperando a Jesús, realizando trabajos de amor, siendo constante en la esperanza. Están divulgando la palabra del Señor. Están sirviendo al Dios vivo, único y verdadero. Están entregándose en cuerpo, alma y espíritu al Señor Jesucristo. Quieren estar irreprensibles para la venida del Señor. Ellos están esperando al Señor Jesucristo, a quien Dios resucitó entre los muertos, y termina el versículo 10, quien nos libra de la ira venidera. Jesús, cuando venga en su segunda venida, rescatará, librará a la iglesia de la ira venidera. Viene el rescate del Señor. Recuerden que la iglesia está pasando gran tribulación. Están soportando las tribulaciones. El Señor viene a rescatarlos y el Señor viene a librarlos de esa ira que viene sobre el mundo. Pablo la llama la ira venidera, el castigo de Dios, el juicio de Dios sobre todos los desobedientes, sobre todos los orgullosos, sobre todos los rebeldes. Jesús va a librar a su iglesia de la ira que viene sobre este mundo. El evangelio vino desde el cielo. La salvación vino desde el cielo. La ira de Dios también vendrá desde el cielo. La ira del Señor. Uno tiene que preguntarse en esta noche, solamente para preguntarse. Nuestra iglesia, nuestra congregación, es una iglesia ejemplo de fe, ejemplo de amor, ejemplo de constancia y la esperanza de la segunda venida de Cristo. Yo como cristiano, usted como cristiana, nuestras vidas están inspirando, están afectando a otras personas para que se divulgue más la palabra de Dios. Te pregunto, hermano mío y hermana mía, en esta noche, divulgar la palabra de Dios, predicar el evangelio de Jesucristo, ¿es la misión más importante de tu congregación? ¿Es la misión más importante de tu vida? La vida que nosotros estamos llevando, la conducta que estamos llevando, es evidencia de que somos elegidos por Dios. Es evidencia de que somos convertidos a Dios. Es evidencia de que hemos nacido de nuevo. ¿Qué preparativos estamos haciendo para esperar la segunda venida de Jesús? Yo los invito a esperar al Señor Jesucristo haciendo
obras de fe, haciendo un trabajo de amor. Uno puede decir, ¿qué obras de fe puedo hacer? ¿Qué trabajo de amor puedo hacer? ¿Cómo puedo comenzar a servir a mi Señor Jesucristo? ¿Cómo puedo divulgar la palabra del Señor? ¿Cómo puedo ser ejemplo para otros cristianos? ¿Cómo puedo yo ser un imitador de Jesús, de los apóstoles y de las iglesias de Tesalónica? Uno tiene que pensar en todo esto. Yo los invito a esperar al Señor desde el cielo, sirviéndole con todo el corazón, sirviéndole con toda el alma, sirviéndole con toda la fuerza, sirviéndole con todo nuestro ser, sirviendo a nuestro Rey, sirviéndole, viviendo para Él, viviendo únicamente para Él. Y así lo esperamos. Esperamos al Señor que venga desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para darle descanso, para darle alivio a su pueblo que sufre en este mundo. Busca primero